Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio podcast Sistema Inquebrantables. Mi nombre es Fernando Soplín, tengo 35 años y llevo casi 12 años trabajando en lo que es en ventas. Y quiere decir que me he especializado en lo que es todo lo que es atención al cliente. Y hoy quiero hablarte de algo que cambió completamente mi vida profesional. Y cada día sigo aprendiendo. Aprender a escuchar al cliente. Porque sí, yo también fui ese vendedor que hablaba demasiado, pero vendía poco. En eso yo tenía que especializarme porque perdía muchas ventas. Y este es el día de mi segundo compromiso público que estoy haciendo. Es un proceso real, sin máscaras, sin gurús falsos. Todo es lo real que me ha pasado. Solo soy un hombre emprendiendo mientras construye su mejor versión más fuerte. Yo empecé en ventas alrededor de 2010 y 2011. Y te voy a ser honesto. En el transcurso que he estado avanzando, he estado de mal en peor. Cuando comencé no sabía absolutamente nada. Nadie en el colegio me enseñó que tenía que aprender ventas. Nadie me enseñó en mi comunidad que tenía que tener emoción para saber vender. Nadie me enseñó cómo atender a una persona cuando estás en un negocio o en puesto de trabajo. Solo me decían, vende, cumple tu meta y habla más. Y eso hice. Hablaba, no dejaba no dejaba que el cliente se expresara. Solamente yo hablaba y hablaba, pero no escuchaba lo que él quería, y por eso perdía muchas ventas, no llegaba a mi cuota, perdía empleos, y eso fue el error que me costó años. Yo pensaba que era un buen vendedor porque tenía energía, tenía buena actitud, tenía presencia, tenía postura, pero había un problema enorme que nadie me lo dijo. Yo tenía que, solito me di cuenta, yo vendía lo que quería vender, no lo que el cliente necesitaba. Creía que el trabajo era convencer. Y eso hoy entiendo algo. El cliente no quiere que lo convenzan, quiere sentirte comprendido. Y durante muchos años mi ego hablaba más fuerte y no le escuchaba al cliente. Y esta es la realidad más dura que tenía en todos los trabajos. Estaba totalmente perdido. Y mis hábitos, que era mi presentación, no me ayudaba. Mi círculo, mis hábitos tampoco. No sentía emoción en vender. Siendo sincero, no sentía nada. Sentía que tenía que trabajar y sentía un vacío enorme en ese momento. Como si trabajara, pero no avanzara, no tenía una posición. Pero veía a vendedores robotizados que se sabían todo. Nadie me enseñaba realmente, nadie me decía. Y yo mismo tuve que educarme, tuve que estudiar a la persona, tuve que emprender un poco lo que es psicología. Entonces hice algo diferente. En ese momento tuve que dar un cambio, tenía que educarme solo, tenía que leer libros, tenía que leer, observar a la persona, cómo se comportaba cuando entraba al punto de ventas, qué es lo que me preguntaba y yo estar al tanto a eso, porque algo siempre ha estado dentro de mí, que era siempre las ganas de aprender. En cada trabajo preguntaba, observaba al cliente, cómo era su emoción a la hora de entrar al punto de ventas, analizaba sus comportamientos, si venía con buen entusiasmo o venía a veces renegando, estudiaba sus reacciones, si venía con familia o venía con niños, tenía diferentes reacciones. La venta no solo abren productos, son personas que vienen a comprar productos. Hoy estamos en el 2026 y tengo más conciencia y tengo ahora más calma, tengo controladas mis emociones, pero sigo aprendiendo todos los días. Porque un hombre inquebrantable no puede quedarse sin información, tiene que educarse. Cuando empecé a escuchar, después de hace años fallando, algo cambió. Dejé de pensar lo que tenía antes, como vendedor, se puede decir promedio. Ahora me ponía a escuchar qué necesitaban las personas, qué es lo que querían. Y ahí empezó la magia. Cómo comencé a empatizar con las personas, a leer las emociones, como les comenté, a entender sus silencios,
a entender esas incomodidades y ahí mis ventas cambiaron. Claro que no fue de un momento a otro, pero cambiaron mis relaciones humanas. Comencé a escuchar bien a las personas. El cliente compraba confianza y la confianza nace cuando alguien se siente tranquilo. Este vendedor sí me atendió bien, decía. No cuando sabes las características, como muchos saben, no cuando le presionas al cliente, sino cuando escuchas de verdad sus emociones del cliente. Ahora, los fundamentos, escuchar a los clientes. Aquí agregamos el sistema inquebrantable. Lo primero, callar tu ego. El mayor enemigo del vendedor es su propia boca. Cuando el cliente entra en mucho, ataca demasiado. Le dice las ofertas, el precio, la emoción. Y ese es el primer error. El primer error de primero no observar al cliente. De respirar, que el cliente tome su tiempo y dejar que el cliente hable. Un vendedor fuerte no demuestra poder hablando, demuestra poder escuchando. Ahora, la segunda opción, escucha para atender, no para responder. Muchos escuchan esperando su turno para hablar. Eso no es escuchar. Escuchar es mirar a los ojos fijamente, notar sus emociones del cliente, detectar dudas ocultas. El cliente casi nunca dice el problema real. Tú debes descubrirlo. Vamos en la opción 3. Haz preguntas inteligentes. El vendedor promedio no pregunta. Tienes que preguntarle al cliente. Por ejemplo, ejemplos reales. ¿Para quién sería el producto? De repente es para un familiar o para un regalo. ¿Qué es lo más importante que usted busca en un producto? El cliente a veces viene a algo específico. ¿Qué le gustaría mejorar respecto a esta compra que va a realizar? Cuando preguntas, el cliente se abre. Y cuando se abre, ahí donde entra tu confianza. Y entra la confianza del cliente. Y ahí donde estás un 30% avanzando. Cuarta observación. Al observar lo que hoy es el 70% de las ventas, ahí viene el lenguaje corporal. Cuando toca el producto, como cuando mide el precio, las emociones que hace, cómo reacciona a ese monto que va a pagar. Y el cuerpo de sus emociones siempre dice la verdad. Ahora viene la 5, empatía fija sin interés. Cuando siente interés el cliente, porque cuando tú ayudas al cliente de verdad, la venta deja de ser presión y se convierte en servicio. Y eso conecta con mi propósito personal. Ayudar a las personas a crecer juntos, a elevarnos todos. Y esto ayuda ya sea a tu negocio o en el punto de ventas que estás trabajando para otra persona. Número 6, no vendas rápido. Y ahí entendí algo brutal. El cliente ya investigó antes de llegar. No necesita mucha información, necesita claridad. Tu rol no es empujar, tu rol es guiar al cliente. Vamos con la siguiente función. La confianza igual a energía. La gente siente tu energía. Si estás desesperado, pierdes. Si estás tranquilo, el cliente se da cuenta. Las ganas que tienes para vender. El cliente percibe seguridad emocional demasiado. Por eso trabajo también mi mente, mi disciplina y mi espiritualidad a la vez. Porque vender empieza dentro de uno mismo. Ahora, la realidad final de escuchar al cliente no solo me hizo vender más, me hizo crecer como hombre, porque aprendí algo profundo. La mayoría de personas solo quieren ser escuchados y eso aplica para las ventas, para las relaciones o para las familias o también para la vida. Ahora, un mensaje a los que están comenzando recién. Si hoy estás empezando y sientes que a nadie te enseña, si sientes que vas lento, quiero decirte algo. Claro que el proceso tarda, no es un día para otro, pero si eres constante, va a llegar. Yo soy prueba de eso. 12 años después, sigo dándole, sigo aprendiendo y nunca acabo de aprender. A veces sigo cayendo, se me cae la venta, pero normal, sigo avanzando, no hay problema en eso. Es el sistema inquebrantable. Y bueno, si este episodio te ayudó, quiero que comentes, que compartas si te hizo reflexionar. Y suscríbete a mi canal, comparte este episodio con alguien que quiere mejorar su vida o para su negocio, porque aquí no hablamos de éxito falso, hablamos de transformación real. Soy Fernando Soplín y esto fue Sistema Inquebrantable. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.